En la madrugada del 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia. En la planta de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, una explosión en el reactor número 4 liberó una cantidad gigantesca de radiación, cambiando para siempre la vida de miles de personas y dejando una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. En este vídeo exploraremos el iceberg de Chernóbil, descendiendo poco a poco por sus niveles, desde lo más conocido hasta lo más perturbador. Sin más introducción, empecemos. El único accidente nuclear de nivel 7. El accidente de Chernóbil fue durante muchos años el único desastre nuclear en alcanzar el nivel 7 en la escala internacional de sucesos nucleares, una clasificación que va del 1 al 7 según la gravedad del incidente. Este nivel es el más alto posible y está reservado únicamente para catástrofes con consecuencias globales, liberación masiva de material radiactivo y efectos a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente. La explosión liberó una cantidad de radiación estimada en más de 400 veces la de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, y la nube radiactiva se extendió por gran parte de Europa, contaminando suelos, aguas y cultivos a miles de kilómetros de distancia. Durante 25 años, Chernóbil fue el único desastre que había alcanzado este nivel, hasta que en 2011 ocurrió el accidente de Fukushima en Japón, cuando ocurrió el terremoto del 2011, provocando un tsunami que golpeó la costa japonesa, dañando gravemente la planta nuclear y liberando radiación al ambiente. Era la central nuclear más potente de la época. Cuando fue inaugurada en 1977, Chernóbil era considerada la central nuclear más potente y ambiciosa del mundo. Ubicada cerca de la ciudad de Pripyat, en la entonces Ucrania, la planta fue diseñada para ser el orgullo tecnológico de la Unión Soviética y una demostración de su poderío en plena Guerra Fría. La central contaba con 4 reactores en funcionamiento y se planeaba construir hasta 10 en total, cada uno capaz de producir 1000 megavatios eléctricos. Esto significaba que, a plena capacidad, Chernóbil habría podido generar más de 10.000 megavatios, suficiente para abastecer de energía a decenas de millones de personas en toda la región y en gran parte de Europa del Este. La planta no solo era un símbolo de progreso, sino también una herramienta política. Mostraba al mundo que la URSS podía dominar la energía nuclear no solo con fines militares, sino también para impulsar su desarrollo económico. Sin embargo, esa misma ambición llevó a tomar atajos en seguridad, ocultar fallos técnicos y priorizar la producción por encima del control, factores que más tarde serían culpables del accidente, por haber ocultado el manejo y los errores que se cometieron. 30.000 años. Lo aterrador y tal vez lo especial del desastre sobre Chernóbil, es que la zona que rodea la planta seguirá siendo peligrosa durante al menos 30.000 años. Esto se debe a la enorme cantidad de material radiactivo liberado tras la explosión del reactor número 4, entre ellos isótopos como el cesio-137, el estroncio-90 y, sobre todo, el plutonio-239, que puede tardar decenas de miles de años en desintegrarse por completo. Aunque con el paso de las décadas la radiación ha disminuido considerablemente, muchas áreas siguen siendo altamente contaminadas y el simple hecho de vivir allí supondría graves riesgos para la salud. Algunos científicos estiman que pasarán siglos antes de que la zona sea mínimamente habitable, pero otros advierten que plena seguridad no se alcanzará hasta dentro de unos 24.000 a 30.000 años. Turismo ilegal. Aunque está prohibido vivir allí, Chernóbil se ha convertido en un destino curioso para los amantes del peligro y lo desconocido, dando lugar a lo que muchos llaman turismo ilegal. A pesar de la existencia de tours oficiales y controlados que permiten visitar algunas zonas seguras con guías y protección, hay personas que se adentran clandestinamente en la zona de exclusión sin autorización. Estos exploradores, conocidos como stalkers, entran por la noche evitando a la policía y a los guardias, recorriendo edificios abandonados, escuelas, hospitales y las calles silenciosas de Pripyat, como si estuvieran explorando un mundo postapocalíptico. Lo hacen por curiosidad, por la adrenalina o incluso para grabar vídeos y fotografías extremas que luego publican en internet. Sin embargo, este tipo de turismo es extremadamente peligroso. Muchas de las zonas aún tienen niveles de radiación dañinos, y los edificios están en ruinas, con riesgo de derrumbe. Además, si son atrapados, los intrusos pueden enfrentar multas elevadas e incluso prisión por violar las leyes de seguridad nuclear de Ucrania. Zonas habitables.
Aunque la zona de exclusión de Chernóbil sigue siendo uno de los lugares más contaminados del planeta, con el paso de los años algunas áreas han reducido sus niveles de radiación hasta volverse relativamente seguras para visitas cortas o incluso para vivir de forma limitada. Por ejemplo, en la ciudad de Chernóbil, ubicada a unos 15 kilómetros de la planta, hoy en día trabajan científicos, técnicos y vigilantes que permanecen allí por turnos rotativos de semanas o meses. No se les permite establecer residencia permanente, pero sí pueden vivir temporalmente en instalaciones acondicionadas y con control radiológico constante. Incluso en Pripyat, la ciudad fantasma más famosa del desastre, hay zonas con niveles de radiación tan bajos que es posible recorrerlas sin riesgo durante periodos cortos. Algunas personas mayores que fueron evacuadas en 1986 decidieron regresar ilegalmente a sus antiguas casas, y hoy viven allí con pocos servicios, pero sorprendentemente con buena salud. Sin embargo, la contaminación sigue presente en el suelo, el agua y la vegetación, por lo que vivir allí de forma prolongada aún representa riesgos para la salud. Ciclo de 33 años. Bueno, este punto es más algo paranormal o conspiranoico, pero existe la idea de algo por una mezcla de coincidencias históricas, numerología y sucesos reales. Según esta teoría, cada 33 años ocurre un evento relacionado con la planta o con la energía nuclear que marca un nuevo capítulo en su historia. Todo comienza con el 26 de abril de 1986, cuando ocurre la explosión del reactor número 4. Si contamos 33 años desde entonces, llegamos a 2019, año en el que Chernóbil volvió a estar en boca de todos gracias a dos hechos importantes. El estreno de la exitosa serie de Chernobyl, que reavivó el interés mundial por el desastre, y el incendio forestal que arrasó con parte de la zona de exclusión, liberando pequeñas cantidades de radiación atrapadas en el suelo desde 1986. Ahora la pregunta es: ¿pasará algo en el año 2052 en Chernóbil? Bosque Rojo. El Bosque Rojo es una parte de la zona de exclusión, muy cerca de la planta nuclear que recibió la mayor cantidad de radiación tras la explosión de 1986. Su nombre proviene del color rojizo que adquirieron los pinos después del desastre. La radiación fue tan intensa que mató a todos los árboles en cuestión de horas, tiñendo el paisaje de un tono rojo oxidado que parecía sacado de una película apocalíptica. Los soviéticos intentaron mitigar el daño cortando y enterrando los árboles contaminados bajo capas de tierra, pero el suelo sigue siendo uno de los lugares más radiactivos del planeta, con niveles que pueden ser letales si se permanece allí demasiado tiempo. Incluso hoy, casi 40 años después, el Bosque Rojo no ha vuelto a la normalidad. Aunque la naturaleza ha crecido nuevamente, las plantas y animales que habitan allí presentan mutaciones genéticas, alteraciones celulares e incluso cambios en su comportamiento. Por esta razón, el acceso al Bosque Rojo está estrictamente prohibido, incluso para la mayoría de los trabajadores de la zona. Stalker. Este es un juego lanzado en 2007, inspirado directamente en la zona de exclusión. En el universo del juego, Chernóbil sufre un segundo desastre ficticio, creando una zona aún más peligrosa llena de anomalías físicas, radiación extrema, criaturas mutantes y artefactos con propiedades sobrenaturales. Y fue de aquí donde salió un vídeo que troleó a muchos usuarios del internet. El vídeo de un supuesto ataque zombie en Rusia o Chernóbil. Его поймали. Их уже вышел из здания. Стреляют, товарищ командир, стреляют. Это правильная стрельба. Он его преследует. Отставай на нем. Держи его. Los niños de Chernóbil en Cuba. Después del desastre de Chernóbil, la radiación afectó especialmente a los niños, quienes eran mucho más vulnerables a sus efectos. Muchos desarrollaron problemas de tiroides, anemia, leucemia y otras enfermedades graves. Para intentar ayudarlos, varios países ofrecieron programas de recuperación y evacuación temporal. Uno de los más conocidos ocurrió en Cuba, donde durante los años posteriores al accidente se recibió a miles de niños ucranianos provenientes de las zonas más contaminadas. Estos niños eran enviados por períodos de varios meses a la isla caribeña, donde recibían alimentación saludable, atención médica y descanso en un ambiente libre de radiación.
La idea era que al estar lejos de la exposición diaria, sus cuerpos pudieran recuperarse y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la radiación. El programa fue considerado un éxito en muchos casos. Se documentaron mejoras en la salud física y emocional de los niños, aunque los efectos a largo plazo de la exposición inicial seguían presentes. Sarcófago. Tras la explosión del reactor número 4, los ingenieros y soldados soviéticos tuvieron que contener la radiación que se escapaba al ambiente lo más rápido posible. La solución fue construir el sarcófago, un enorme contenedor de concreto y acero diseñado para cubrir el reactor destruido y evitar que la radiación siguiera filtrándose. La construcción fue extremadamente peligrosa. Trabajadores y soldados conocidos como liquidadores estuvieron expuestos a niveles de radiación muy altos, muchos de ellos sufriendo enfermedades graves o muriendo poco tiempo después. El sarcófago original, terminado en noviembre de 1986, fue construido a toda prisa y tenía numerosos defectos estructurales, lo que hacía que el peligro de fuga radiactiva continuara latente. Por eso, entre 2016 y 2019, se instaló el nuevo sarcófago o arco de contención, una estructura mucho más segura, capaz de cubrir completamente el reactor y permitir su eventual desmantelamiento sin riesgo inmediato para los trabajadores ni para el medio ambiente. Satélites de Estados Unidos. Algo poco conocido sobre el desastre de Chernóbil es que Estados Unidos fue uno de los primeros en detectar lo que había ocurrido, incluso antes de que la Unión Soviética lo reconociera públicamente. Esto fue posible gracias a sus satélites espía y sistemas de vigilancia nuclear, que estaban activos constantemente durante la Guerra Fría. Un par de horas luego de la explosión, los satélites detectaron un aumento inusual de radiación sobre Europa del Este y registraron imágenes térmicas que mostraban un incendio masivo en la zona de la planta. En cuestión de horas, los servicios de inteligencia estadounidenses ya sabían que algo grave había ocurrido, aunque al principio no podían determinar la magnitud del desastre. Poco después, estaciones de monitoreo en Suecia y otros países nórdicos detectaron altos niveles de radiación en la atmósfera, lo que obligó a la Unión Soviética a reconocer públicamente el accidente 2 días después. Para entonces, Estados Unidos ya tenía imágenes satelitales detalladas del reactor destruido y de la nube radiactiva desplazándose por Europa. La nube radioactiva llegó hasta Irlanda. Tras el accidente, enormes cantidades de yodo, cesio y estroncio fueron expulsadas a la atmósfera. Las corrientes de viento en la troposfera se encargaron de transportar esas partículas radiactivas, que pasaron primero por Bielorrusia, Polonia y Escandinavia, y continuaron desplazándose por Europa occidental durante los días siguientes. Aproximadamente una semana después del desastre, se detectaron niveles anormales de radiación en el aire, el suelo e incluso en la leche en países como Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda. Aunque las concentraciones eran mucho más bajas que en las zonas cercanas a Chernóbil y no representaban un riesgo directo para la salud humana, el hecho de que la radiación viajara más de 2.500 kilómetros sorprendió a la comunidad científica y a la opinión pública mundial. En este vídeo puedes ver cómo pasó. Reactores en funcionamiento. Como se dijo antes en el vídeo, la planta de Chernóbil siguió funcionando durante más de una década después del desastre de 1986. A pesar de que el reactor número 4 quedó completamente destruido, los otros 3 reactores continuaron operando porque la Unión Soviética y luego Ucrania independiente, dependían en gran medida de la energía que generaban. El reactor 2 funcionó hasta 1991, cuando un incendio forzó su cierre definitivo. El reactor 1 fue apagado en 1996, y el último en permanecer activo fue el reactor número 3, que continuó produciendo electricidad hasta el 15 de diciembre del año 2000, 14 años después del accidente. El cierre final en el año 2000 marcó el fin de la era nuclear de Chernóbil, pero también evidenció hasta qué punto el país necesitaba esa energía, incluso a costa de seguir trabajando en un lugar profundamente contaminado y peligroso. Condolencias de Estados Unidos hacia la Unión Soviética. A pesar de la fuerte tensión política de la Guerra Fría, el desastre de Chernóbil provocó una reacción humana y diplomática inesperada entre el enemigo ideológico de la Unión Soviética, Estados Unidos.
Al principio, la URSS trató de ocultar lo ocurrido, pero cuando la noticia se hizo pública y el mundo comprendió la gravedad del desastre, el presidente estadounidense Ronald Reagan expresó oficialmente su pesar por las víctimas y su solidaridad con el pueblo soviético. Washington ofreció asistencia médica y técnica, incluyendo equipos especializados y expertos nucleares, aunque el gobierno soviético rechazó la mayoría de esas ofertas por motivos políticos y de orgullo nacional. Avistamiento de Mothman. Esto es leyenda urbana, pero muchos hablan de este caso. Según varios testimonios, testigos afirmaron haber visto a un ser humanoide gigante, con alas oscuras y ojos rojos brillantes, sobrevolando la planta nuclear en los días previos a la explosión de 1986. Los relatos aseguran que este ser fue visto por trabajadores, residentes de Pripyat e incluso por algunos liquidadores poco antes del accidente. Muchos dijeron sentir pesadillas intensas, llamadas telefónicas extrañas y una sensación constante de terror después de los supuestos encuentros. Cuando el reactor explotó, la figura nunca volvió a ser vista, lo que alimentó la idea de que el Mothman era un presagio del desastre. Sin embargo, solo son leyendas urbanas, no existe evidencia real de tal ser paranormal, al menos que tú decidas en qué creer. Suecia fue el primer país en saber del accidente. 2 días después de la explosión, la planta nuclear de Forsmark en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, comenzó a sonar las alarmas de radiación sin razón aparente. Al principio, los técnicos pensaron que había una fuga en su propia central, pero al revisar los equipos descubrieron que la radiación provenía del exterior. Rápidamente, otras estaciones de monitoreo en Escandinavia detectaron el mismo fenómeno, confirmando que una nube radiactiva viajaba desde el sureste de Europa. Fue entonces cuando los científicos suecos sospecharon que había ocurrido un accidente nuclear en territorio soviético. Suecia presionó diplomáticamente a la Unión Soviética para que explicara la situación, y solo entonces, tras casi 48 horas de silencio oficial, Moscú reconoció públicamente el desastre de Chernóbil. Creepypastas del lugar. Con el paso del tiempo, Chernóbil no solo se convirtió en símbolo de desastre y radiación, también pasó a ser un escenario perfecto para el terror en Internet, dando origen a numerosas creepypastas, leyendas urbanas y relatos ficticios que mezclan realidad con horror. Uno de los más conocidos habla de la existencia de mutantes humanoides que viven en lo profundo de la zona de exclusión, fruto de experimentos secretos soviéticos o de la radiación que alteró sus cuerpos. Otro clásico relata que en los túneles bajo la planta existe un reactor vivo, una entidad consciente formada por energía y metal que se alimenta de quien se acerca demasiado. Sin embargo, solo son leyendas y creepypastas. Voces de Chernóbil. Es un libro publicado en 1997 por Svetlana Alexievich, quien recopiló durante años los relatos reales de sobrevivientes, liquidadores, bomberos, médicos, soldados y familiares que vivieron de cerca las consecuencias de la tragedia. En lugar de centrarse en los datos técnicos o científicos, la obra da protagonismo a las emociones humanas. El miedo, el dolor, el sacrificio y el sufrimiento que acompañaron a las víctimas. Entre sus páginas hay historias estremecedoras, como la de las esposas que acompañaron a sus maridos agonizando por la radiación, los padres que perdieron a sus hijos, o los soldados que fueron enviados sin saber que caminaban directo a la muerte. El libro revela el lado más humano y oculto del desastre, mostrando que Chernóbil no fue solo una explosión nuclear, sino una tragedia social, emocional y moral que marcó a toda una generación. Incidente de Konasupo. Debido a que la nube radioactiva proveniente de Chernóbil llegó a Irlanda, la nube provocó una lluvia radiactiva que contaminó su ganado y cosechas. El Irish Dairy Board intentó vender 40.000 toneladas de leche en polvo contaminada con cesio-137. Brasil rechazó la oferta, pero México aceptó importar 2,436 toneladas entre 1986 y 1987. La Secretaría de Salud, encabezada por Guillermo Soberón, autorizó la compra sin realizar pruebas adecuadas. La leche llegó al puerto de Veracruz sin controles sanitarios rigurosos, y a pesar de conocer la contaminación, Konasupo distribuyó la leche en todo el país. Estudios posteriores confirmaron niveles de radiación hasta 18 veces superiores al límite permitido. Se registraron aumentos en casos de cáncer infantil, aunque no se pudo establecer una relación directa debido a la falta de estudios epidemiológicos adecuados.
En 1998, la comisión CONASUPO reveló que la paraestatal fue negligente al importar la leche contaminada y que existían proveedores alternativos sin riesgos. Sin embargo, no se sancionó a los responsables y el caso quedó impune. Ataúdes de plomo. El mayor problema fue contener el reactor y los restos altamente radiactivos para que no siguieran liberando radiación al ambiente, y fue entonces que se usaron ataúdes de plomo. Estos consistían en estructuras metálicas y planchas de plomo colocadas sobre los restos del reactor para absorber parte de la radiación y reducir la exposición al exterior. Fueron utilizados especialmente durante las primeras semanas, cuando la radiación era tan intensa que cualquier acercamiento humano directo podía ser mortal en cuestión de minutos. El trabajo era extremadamente peligroso. Los liquidadores que colocaban el plomo tenían que usar trajes rudimentarios y herramientas largas para evitar el contacto directo. Muchos sufrieron enfermedades por radiación, quemaduras graves o incluso la muerte en los meses siguientes. La horrible muerte de los bomberos y científicos. Minutos después de la explosión, los primeros en llegar fueron los bomberos de Pripyat, sin saber que enfrentaban algo mucho peor que un simple incendio. No tenían trajes protectores especiales, ni máscaras adecuadas, solo su uniforme habitual. Mientras intentaban apagar las llamas, la radiación era tan intensa que literalmente los estaba matando, y de hecho, algunos sintieron un sabor metálico en la boca, otros notaron que su piel empezaba a quemarse. Muchos vomitaban, mareados, sin entender que estaban recibiendo dosis letales de radiación ionizante. En los días siguientes, los bomberos y varios científicos del turno nocturno del reactor fueron hospitalizados en Moscú con síntomas de síndrome agudo por radiación. Sus cuerpos se llenaron de llagas, perdieron el cabello, la piel se desprendía al mínimo roce, y sus órganos internos colapsaban lentamente. Los médicos apenas podían hacer algo, y la mayoría murió en pocas semanas, enterrados en ataúdes de zinc y cubiertos de plomo para evitar que sus restos siguieran emitiendo radiación. Fue una muerte lenta, dolorosa y heroica, ya que sin ellos, el incendio habría alcanzado otros reactores, provocando una catástrofe nuclear aún peor. No hay cifra oficial de los muertos. Hasta el día de hoy, no existe una cifra oficial y definitiva sobre cuántas personas murieron realmente a causa del desastre de Chernóbil. La Unión Soviética, en su momento, solo reconoció 31 muertes directas, la mayoría de bomberos y trabajadores del reactor, sin embargo, no reconoce los que fallecieron por cáncer y otras enfermedades. Según la ONU y la OMS, dice que hubo muertes alrededor de 4.000 y 9.000 personas, aunque otros informes independientes elevan el número a más de 60,000 o incluso 100,000 si se consideran todos los casos indirectos en Europa y la ex Unión Soviética. El problema es que la radiación no mata de forma inmediata ni siempre deja una huella clara en los registros médicos, por eso, cada organismo da cifras diferentes, dependiendo de los criterios que use. Ocultación de la gravedad a los habitantes. Como se dijo anteriormente en el vídeo, la Unión Soviética intentó ocultar toda noticia sobre el accidente, e incluso a los propios habitantes. La noche del 26 de abril, la radiación ya era miles de veces superior al nivel normal, pero no se emitió ninguna alerta. Las personas siguieron con sus actividades cotidianas como si nada hubiera pasado, puesto que, ellos no sabían nada. La evacuación de Pripyat recién comenzó el 27 de abril al mediodía, cuando ya era demasiado tarde para muchos, y se decía que la evacuación solo sería por 3 días, pero nadie volvió jamás. La ocultación inicial provocó que miles de personas recibieran dosis altísimas de radiación sin protección, y se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo el secretismo político agravó una tragedia que pudo haberse contenido antes. Nacimientos con malformaciones. En los años posteriores, sobre todo en Ucrania, Bielorrusia y el sur de Rusia, los hospitales comenzaron a registrar un incremento de niños nacidos con deformidades, retraso en el desarrollo, defectos cardíacos y problemas del sistema nervioso. Muchos de estos casos se relacionaron con la exposición de los padres a radiación, aunque las autoridades soviéticas negaron cualquier vínculo durante mucho tiempo. Los médicos que trabajaban en esas regiones contaron historias estremecedoras. Bebés nacidos sin ojos, sin extremidades o con órganos fuera del cuerpo. En algunos hospitales, los embarazos con malformaciones severas eran interrumpidos en secreto para evitar el escándalo.
Si bien estudios internacionales posteriores no lograron determinar cifras exactas, la correlación entre radiación y malformaciones fue evidente en las zonas más contaminadas. Además, se registraron aumentos en casos de cáncer infantil, especialmente de tiroides, en los años siguientes. Zona militarizada. El ejército soviético instaló puestos de control, torres de vigilancia y patrullas armadas que custodiaban el perímetro. Nadie podía entrar ni salir sin autorización especial. Incluso hoy, los accesos principales a la zona, tanto desde Ucrania como desde Bielorrusia, siguen controlados por el ejército y la policía radiológica. Durante la época soviética, esta militarización también sirvió para ocultar información y movimientos dentro del área, ya que se llevaban a cabo operaciones secretas de limpieza, enterramiento de residuos y monitoreo científico, y de hecho, algunas zonas fueron totalmente selladas por contener niveles extremos de radiación. Con el paso de los años, la vigilancia se ha reducido, pero la presencia militar aún persiste, especialmente desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, cuando el ejército ruso ocupó brevemente la planta de Chernóbil, levantando una enorme nube de polvo radiactivo. Lamento no poder explicar mucho a este punto, debido a las políticas de YouTube, pero ahí les va. Muchos liquidadores, los hombres encargados de limpiar la zona contaminada, desarrollaron graves enfermedades por radiación, y al ver cómo su salud se deterioraba sin esperanza de cura, terminaron quitándose la vida. Lo mismo ocurrió con algunos científicos y trabajadores que participaron en las operaciones iniciales y que fueron señalados o culpados injustamente por el accidente. Aunque no hay cifras oficiales, los testimonios recopilados en obras como Voces de Chernóbil, muestran que el impacto psicológico del desastre fue tan devastador como el físico, dejando una marca invisible pero duradera en todos los que lo vivieron. Abortos espontáneos. La exposición a materiales radioactivos, que afectó a miles de mujeres embarazadas, provocando daños genéticos en los embriones y alteraciones en el desarrollo fetal. En muchas regiones, los médicos comenzaron a notar una mayor cantidad de embarazos que terminaban de forma natural, sin una causa aparente más allá de la exposición a la radiación. En Bielorrusia, donde cayó gran parte de la radiación, las autoridades soviéticas trataron de ocultar las cifras reales, pero los registros médicos posteriores mostraron un incremento claro en pérdidas fetales y partos prematuros. La Unión Soviética causó el accidente. Entre las muchas teorías que surgieron después del desastre, una de las más polémicas asegura que la propia Unión Soviética provocó deliberadamente el accidente de Chernóbil. Según esta teoría conspirativa, el desastre no fue un error técnico ni humano, sino un experimento fallido o incluso un acto intencional ordenado desde niveles altos del gobierno soviético. Algunos creen que se trataba de una prueba militar secreta, donde se quería observar cómo un reactor nuclear resistía a condiciones extremas, o cómo se comportaría en caso de guerra. Otra versión sostiene que el accidente fue usado como distracción política, ya que en 1986 la URSS enfrentaba graves crisis económicas, sociales y tecnológicas. Según esta idea, Chernóbil habría servido para desviar la atención internacional o justificar reformas internas en la industria energética. Sin embargo, como se mencionó antes en el vídeo, la explicación oficial sigue siendo una combinación de errores humanos, fallos de diseño y negligencia en la seguridad. Principal razón de la disolución de la URSS. Muchos historiadores consideran que el desastre de Chernóbil fue uno de los factores clave que aceleraron la disolución de la Unión Soviética. No fue la única causa, pero sí un golpe devastador para el sistema político, económico y social del país. El accidente demostró la ineficiencia y el secretismo del gobierno soviético, que intentó ocultar la magnitud del desastre incluso a su propio pueblo. Cuando la verdad salió a la luz, la confianza en el Partido Comunista se desplomó, tanto dentro como fuera de la URSS. Además, el costo económico del desastre fue gigantesco. Miles de millones de rublos se gastaron en limpieza, evacuaciones y compensaciones. La economía, ya en crisis, colapsó aún más. Restos humanos en Google Maps. Supuestamente algunos usuarios han reportado la presencia de huesos en Chernóbil, no se sabe si son huesos de humanos o de animales. Otros usuarios también reportaron la presencia de sombras o humanoides en los edificios abandonados, y esto daría inicio a las leyendas urbanas y creepypastas del lugar. Humanoides y animales mutantes.
Después del desastre de Chernóbil, comenzaron a circular todo tipo de historias sobre criaturas extrañas que habrían nacido como resultado de la radiación. Muchos aseguran haber visto animales deformes, peces con varios ojos, lobos gigantes o aves con mutaciones grotescas. Incluso se habla de humanoides mutantes, seres con aspecto casi humano que vivirían entre los escombros de la zona de exclusión. Estas historias se alimentaron de fotografías borrosas, vídeos dudosos y rumores compartidos en foros de Internet. Sin embargo, los científicos que han estudiado la fauna de Chernóbil explican que, aunque sí hubo mutaciones genéticas reales, nunca se encontraron criaturas monstruosas. Las mutaciones más comunes fueron cambios en el ADN, menor fertilidad o defectos en el pelaje y tamaño de algunos animales. Sabotaje de la CIA. Esta es otra teoría conspirativa, originada por Rusia. Según los rusos, sostienen que los estadounidenses se habían infiltrado en la central nuclear y que muchos historiadores no niegan que, el día de la explosión, un agente de los servicios de inteligencia del enemigo estuviera presente en la planta. Pero hasta ahora no hay evidencia histórica creíble ni documentos verificables que respalden que la CIA realmente saboteó la planta. La teoría parece más bien parte de una narrativa alternativa promovida por medios afines al gobierno ruso para contrarrestar versiones occidentales que culpan principalmente al diseño del reactor, errores técnicos y negligencia soviética. Se puede observar la radiación en los vídeos. El vídeo que estás viendo fue grabado pocas horas después de la explosión del reactor 4. Si lo ves detenidamente, verás algunos puntos blancos o destellos de luz que aparecen. Pues bien, esto sería la radiación chocando contra el lente de la cámara, así que sí, técnicamente estamos viendo la radiación. El Escuadrón de Chernóbil. Este es el nombre que se le da a un grupo de 3 obreros que fueron llamados para realizar una misión imposible. Su misión consistía en bajar al sótano inundado bajo el reactor, encontrar unas válvulas, y drenar unas piscinas de agua. Si ese agua entraba en contacto con la lava radiactiva, que se había derretido, podría provocar una explosión de vapor mucho más destructiva. Aquí hay un debate, puesto a los que muchas personas creen, los obreros no murieron días después, sino que fallecieron años después, pero no por efectos de la radiación. Se pudo salvar más vidas. Muchos expertos coinciden en que se pudieron salvar muchas más vidas si las autoridades soviéticas hubieran actuado con rapidez y transparencia desde el primer momento. Cuando el reactor explotó, los primeros informes minimizaban lo ocurrido, asegurando que era solo un incendio. Durante más de 36 horas, los habitantes de Pripyat siguieron con su vida normal, mientras la radiación los envolvía lentamente. Nadie fue evacuado, ni se entregaron pastillas de yodo. Los bomberos y trabajadores de emergencia fueron enviados al sitio sin la menor protección, sin saber que se enfrentaban a una dosis mortal de radiación. Muchos murieron por esa falta de información y equipo adecuado. Incluso después de la evacuación, el secretismo del gobierno impidió que otros países ayudaran a tiempo. Occidente ofreció asistencia técnica, pero la URSS la rechazó, intentando mantener el control y ocultar el desastre al mundo. Chernóbil pudo haber sido menos mortal si se hubiera actuado rápido, con honestidad y medidas médicas urgentes. Pero el orgullo político y el secretismo soviético transformaron un accidente grave en una tragedia histórica. La pata de elefante. Este es considerado el símbolo o artefacto más aterrador del desastre de Chernóbil, que es una masa sólida de materiales fundidos que se formó bajo el reactor número 4 después de la explosión. Cuando el núcleo se derritió, el combustible nuclear, el grafito, el hormigón y los metales se mezclaron a temperaturas de más de 2000 grados, creando una sustancia radiactiva llamada corio. Esta masa se filtró por los pisos del reactor hasta solidificarse en una forma extraña, similar a la piel rugosa de una pata de elefante, de ahí su nombre. En 1986, su nivel de radiación era tan alto que acercarse a ella por unos segundos significaba una muerte segura. Los científicos solo pudieron tomarle fotografías usando espejos y cámaras a control remoto, ya que estar frente a ella directamente implicaba recibir una dosis letal de radiación en menos de un minuto. Con el paso de los años, la radiación ha disminuido, pero la pata de elefante sigue siendo peligrosa, emitiendo niveles que pueden causar daño si se permanece mucho tiempo cerca.
Además, su composición es tan inestable que seguirá siendo radiactiva durante miles de años.